buenos días. Nosotros somos el equipo 1 y está conformado por Carolina Morales Pérez, Claudia Paola Paz Sánchez, Andrea Flores Guzmán y Ivette Corada Herrera. Lorena Varillas Jiménez. La historia es narrada por Albert Wilmart, un profesor de literatura y folclore en la Universidad de Miskatonic. La trama comienza tras las inundaciones de Vermont en 1927, cuando comienza a circular rumores en los periódicos sobre el hallazgo de cuerpos extraños y desconcertantes flotantes en el río desbordados. Wilmart inicialmente adopta una postura escéptica, atribuyendo estos avistamientos a la superstición y al resurgimiento de antiguas leyendas locales, posiblemente de origen indio, que hablaban una raza oculta de monstruosos seres alados, con cuerpos de cangrejos y múltiples patas, que habitaban en las montañas remotas. Estas criaturas son conocidas como los antiguos Migo, seres supuestamente extraterrestres procedentes del sistema estelar de la Osa Mayor, que viene a la Tierra a extraer metales. La incertidumbre de Wilmart es desafiada por Henry, un erudito y recluso que vive en una solitaria granja al pie de Dark en Vermont. Ackley le escribe al profesor afirmando tener pruebas fidedignas de estos seres existentes que realmente en los bosques, incluyendo fotografías, una piedra negra con jeroglíficos y una grabación fonográfica de sus susurrantes voces. Ackley teme por su vida, ya que cree que los extraterrestres, con ayuda de espías humanos, planean silenciarlo o que lleven su cerebro en un cilindro para que pueda viajar con ellos por el espacio. Tras una inmensa y creciente correspondencia, el tono de Ackley cambia, volviéndose extrañamente resignado y filosófico, insinuando que ha aceptado una invitación de los seres para un viaje cósmico y que ahora entiende verdades científicas que superan el conocimiento humano. Invitan a Wilmar a visitarlos para ver las pruebas. Wilmar viaja a Vermont y encuentra a Ackley confinado en una silla en un oscuro estudio, envuelto en una pesada bata y hablando en un susurro debido a la supuesta dolencia. El recluso le describe la avanzada tecnología de los Migot, los intrusos, incluyendo los cilindros que preservan los cerebros humanos para el viaje interestelar. Esta noche, Wilmar es despertado por una terrorífica conversación entre las voces susurrantes de los seres y un espía humano. Escucha frases fragmentadas que implican que las cartas de Ackley fueron una burda patraña y que la operación, o sea, la extracción del cerebro, ya se había realizado. Aterrorizado, Wilmart huye de la granja en medio de la noche. Su horror culmina cuando antes de escapar, se da cuenta de la terrible verdad sobre la figura sentada en el sillón. La cabeza y las manos que había visto no eran parte de un cuerpo vivo, sino dispositivos protésicos, la máscara y los guantes de Henry Ackley, manejados por las criaturas misteriosas o los Migos, que se habían hecho pasar por su amigo, mientras que el cerebro de Ackley ya se encontraba almacenado en un cilindro sobre la mesa. Wilmar logra escapar, pero queda para siempre marcado por el horror y la duda de su experiencia vivida. El sabueso narra la terrible experiencia de un hombre cuyo compañero, el señor John, ha muerto horriblemente destrozado y él teme un destino similar. El protagonista se prepara para el suicidio como único refugio contra una némesis monstruosa que lo persigue. El narrador y señor John eran diletantes neuróticos, asticiados del mundo prosaico, que buscan emociones cada vez más intensas y morbosas, lo que se los llevó al saqueo de tumbas. Habían creado un museo secreto y subterráneo en una casa, un lugar sacrilegio, replejo de objetos sepulcrantes, momias, cráneos, instrumentos, cuadros perversos, un universo de terror y putrefacción para excitar sus viciosas sensibilidades. Sus expediciones eran eventos meticulosamente planeados, buscando la expresión estética más exquisita en la
profanación. Holandés profanaron la tumba de un saqueador de tumbas, enterrando hasta 5 siglos de quien se decía que había robado un objeto valioso. Durante la exhumación, escucharon el triste aullido de un gigantesco sabueso. Del ataúd tomaron un amuleto de jade verde de diseño exótico, que representaba un sabueso alado o esfinge de un rosco canino. Reconocieron el amuleto como el horrible símbolo del culto de los devoradores del cadáver de la insensible, mencionando que en el prohibido necrómico de Apsaret. Tras el robo, comenzaron a suceder fenómenos extraños en su antigua mansión: roces, un cuerpo opaco en la ventana, aleteos, y el aullido del sabueso se hizo real, cada vez más audible. Oyeron una risadota, una araña en la puerta secreta del museo y en una ocasión balbuceos articulandos en un idioma holandés. La casa parecía vivir con la presencia de un ser. El horror culminó el 18 de noviembre, cuando el señor John fue atacado y murió destrozado por un espantoso animal. El narrador alcanzó a ver una vaga forma negra, silueta contra la luna, y escuchó un extraño aleteo. Las últimas palabras del señor John fueron: "El amuleto, aquel maldito amuleto". Tras la muerte de su amigo, el narrador quemó y enterró el sabueso y huyó a Londres, llevándose el amuleto para la persecución continua. Con el aullido, extraños ojos fijos y una sombra negra, desesperado se embarcó hacia Holanda para devolver el amuleto a su propietario durmiente. Sin embargo, fue despojado del objeto por ladrones. Esa misma noche, una familia de ladrones fue despedazada por un animal desconocido en un barrio pobre, con vecinos que oyeron el aullido del gigantesco sabueso. El narrador regresó al cementerio holandés. Al excavar nuevamente la tumba, encontró el ataúd rodeado de murciélagos, pero el esqueleto ya no estaba limpio. Se encontraba cubierto de sangre reseca y jirones de carne y pelo, con cuencas fosforescentes y colmillos ensangrentados. La descarnada monstruosidad empuñaba el amuleto de jade y un aullido sarcástico, momento en el que el narrador huyó gritando al borde de la locura. Ahora, con el aullido de la descarnada monstruosidad y el maldito aleteo acercándose, el narrador se prepara para usar su revólver, buscando en el olvido su único refugio contra lo desconocido. Celeface, por H. P. Lovecraft. En un sueño, Curanes vio la ciudad del valle y la costa que había a lo lejos, y el nevado pico que dominaba el mar, y las galeras de alegres colores que salían del puerto rumbo a las distantes regiones donde se junta el mar con el cielo. Fue en un sueño donde se nombraba Curanes, ya que despierto era llamado de otra forma. Quizás le fue natural el soñar con un hombre nuevo, ya que era el último miembro de su familia y estaba solo entre los pobladores londinenses, por lo que no había muchas personas que pudieran hablar con él y recordarle quién había sido. Había perdido sus tierras y riquezas, y no se fijaba en los hábitos de la gente alrededor, ya que prefería soñar y escribir sobre sus sueños. Cuanto más se alejaba del mundo que lo rodeaba, más maravillosos eran sus sueños, y era inútil intentar transcribirlos al papel. Curanes regresó repentinamente al viejo mundo de la niñez. Había estado soñando con la casa donde había nacido, donde habían vivido 13 generaciones de antepasados suyos, y donde hubiera esperado morir. Ya muy viejo, y con sus límites tan reducidos, que comenzaba a menguar, como aquella luna. Y Curanes se preguntó si bajo esos tejados picudos de las casas se ocultaban el sueño o la muerte. Traído hacia un callejón que salía de la calle del pueblo rumbo a los acantilados del mar, y alcanzó el final de todo, el precipicio y el abismo, donde el pueblo y el mundo
caían hacia un vacío infinito. Kuranes se despertó en el mismo instante que vio la ciudad, aunque gracias a ello supo que se trataba de Celefeis. Kuranes regresó a Celefeis 3 noches después, pero esta vez no se vio arrebatado y descendió suavemente como un ser alado hacia la ladera herbosa, hasta que al fin sus pies tocaron el césped. Kuranes descendió y todo seguía como antes, ni las murallas marmóreas se habían descolorido, ni se habían deslucido las estatuas de bronce que las coronaban. Más que nunca, Kuranes sintió el anhelo de embarcar en una galera rumbo a los lejanos lugares sobre los que había escuchado tantas historias extrañas, y así buscó de nuevo al capitán que había aceptado llevarlo hacia algún tiempo atrás. Y ese hombre se llamaba Atip. Lo encontró sentado sobre el mismo cofre de especias que lo viera en el pasado, y Atip no parecía ser consciente del tiempo que había transcurrido. Al fin, el capitán Atip le dijo que el viaje estaba próximo a terminar y que pronto arribarían al puerto de Seranian, que ha sido construida en esta etérea costa donde el viento del poniente sopla hacia el cielo, pero cuando la más alta de las torres talladas de la ciudad apareció a la vista. Y llegó el día en que llegó al fin esta historia, y se encontró Kuranes con el cortejo de caballeros llegados de Celefeis, para llevarlo ahí y coronarlo eternamente. La Hermandad Negra, por H.P. Lovecraft y Agos Derleth. Seguramente las circunstancias que rodearon la misteriosa destrucción por el fuego de una abandonada casa, situada en las colinas a orillas de Shek-Honk, no llegará a conocerse nunca. Uno de los más insistentes fue Arthur Phillips, el descendiente de una vieja familia del East Side. Él era un joven algo extraño y a la vez formal. Preparó un relato de los acontecimientos que, según él, condujeron al incendio. Sirvió de apoyo la declaración de una bibliotecaria del Ateneo llamada la señorita Rose Dexter. A continuación, contaremos su relato. Por la noche, las calles de las ciudades de la costa este proporcionan al visitante nocturno visiones de lo extraño y lo terrible, de lo macabro y de lo insólito. Del amparo a la oscuridad salen de las rendijas y grietas, de las guardillas y callejones de la ciudad aquellos seres humanos que por razones tenebrosas se esconden durante el día en sus grises nichos. Ellos son los heridos por la vida, los mutilados, hombres y mujeres que nunca se han recuperado de los traumas de la niñez o que han buscado experiencias no permitidas a su especie. Desde niño desarrollé el hábito de deambular por las noches, al principio solo en la calle Ángel y la vecindad donde viví, y luego poco a poco en un círculo más amplio de mi nativa Providence. Durante el día, si me lo permitía mi salud, paseaba por el río Shek-Honk, desde la ciudad hasta el campo abierto, o cuando me encontraba fuerte jugaba con mis compañeros elegidos en una casa club. También me gustaba leer y pasaba largas horas en la grandiosa biblioteca de mi abuelo. Mis compañeros de juventud se habían alejado, pero yo me encontré con una chica muy particular llamada Rose Dexter. Aquella se describía con ojos negros, de proporciones muy atractivas y de facciones de gran belleza, a la que convencí para que pudiera compartir conmigo mis paseos nocturnos. Durante algunos meses habíamos estado explorando Providence, cuando una noche en la calle Benefit se nos apareció un hombre con una capa hasta la rodilla, que traía ropa
muy arrugada y vieja. De repente nos alcanzó, me tocó el hombro y habló conmigo. Señor, ¿podría decirme cómo llegó al cementerio donde Poe una vez caminó? Se lo expliqué y después le sugerí que podíamos acompañarle a donde él deseaba ir. Y antes de que me diera cuenta, él ya iba caminando junto a nosotros. Vestía totalmente de negro, excepto la camisa blanca y con una corbata de Windsor. Su ropa estaba muy arrugada, como si llevara mucho tiempo sin haberla ocupado. Tenía la frente amplia y bajo ella miraban con cierta obsesión sus ojos oscuros, y en el rostro se observaba una pequeña barbilla. Una vez que supo él nuestros nombres, no parecía nada interesado en algo más, y silenciosamente llegamos al cementerio. Pensé que el señor Allan entraría, pero solo pretendía localizarlo para poder regresar algún día. Aire frío. Nunca olvidaré aquella época donde vivía en una vieja pensión. Se podría decir que de Nueva York. Allí conocí al doctor Muñoz, un hombre culto, refinado y misterioso, que vivía en el cuarto piso del edificio. Todo empezó cuando noté un olor fuerte a amoníaco que provenía del techo de mi habitación. Al subir, descubrí que era mi vecino, el doctor Muñoz, un hombre extraño que mantenía su habitación a una temperatura extremadamente baja, mediante un sistema de refrigeración con amoníaco. Claro, de ahí tenía que provenir ese olor. Un día sufrí un ataque al corazón y acudí a él en busca de ayuda. Me atendió con habilidad y logró salvarme, lo reconozco, lo que originó entre nosotros una amistad. Desde ese momento lo visitaba muy seguido, se podría decir que del diario. Me sorprendía su inteligencia, pero también me intrigaba su frialdad. Su voz era hueca y obsesionado por vencer la muerte, hablaba de teorías que a veces no entendía sobre la voluntad y la conciencia como fuerzas capaces de mantener la vida. Incluso mencionó que cuando los órganos dejan de funcionar, sin embargo, su aspecto se deterioraba cada día más y necesitaba mantener su cuerpo una temperatura cada vez más baja. La verdad, no entendía por qué pasaba eso o por qué razón era que lo estaba haciendo. Ni yo aguanto esa temperatura. Todo terminó una noche en que su máquina de refrigeración se rompió. El doctor entró en desesperación, asimismo pidiéndome hielo sin parar. Cuando regresé, el olor era insoportable y dentro de su habitación del doctor Muñoz solo había una carta encima de la mesa y un rastro viscoso. En la carta decía que había fallecido 18 años atrás y que su cuerpo se mantenía con vida gracias al frío. ¿En qué cabeza cabe todo eso? Por mi cabeza no entendía lo que estaba pasando. Desde ese entonces no soporto el olor amoníaco ni una corriente de aire frío, sin que me invade el miedo y el recuerdo de aquel momento tan horrible que viví en esa casa de pensión. Del más allá. La historia trata sobre un hombre que relata la terrible experiencia que vivía con su amigo Crawford Dickinson, un científico brillante pero obsesionado por descubrir lo invisible. Crawford había dedicado su vida a estudiar la ciencia y la filosofía, convenciendo de que los seres humanos solo perciben una pequeña parte del universo, debido a la limitación de sus sentidos.
Durante meses trabajó encerrado en su laboratorio, experimentando con una máquina que, según él, podía despertar sentidos ocultos en el cerebro y permitir ver lo que existe más allá de la realidad visible o lo invisible. Cuando su amigo fue a visitarlo después de un tiempo, lo encontró completamente cambiado, delgado, pálido y con una mirada perturbadora. Crawford lo había llevado a su laboratorio y le mostró su extraña máquina, que emitía una luz violeta y un zumbido inquietante. Al encenderlos, los dos comenzaron a experimentar sensaciones extrañas. Escuchaban ruidos desconocidos y sentían un aire frío que los rodeaba. Luego, ante sus ojos, empezaron a aparecer criaturas horribles e indescriptibles que flotaban por la habitación, atravesando paredes y cuerpos, como si siempre hubiesen estado allí, invisibles al ojo humano. El científico, enloquecido por su descubrimiento, confesó que sus sirvientes habían desaparecido al encender las luces, porque esas criaturas los habían devorado. En medio del pánico, Visitante comprendió que la máquina había abierto una puerta a otro plano de existencia y que estaban rodeados de seres peligrosos. Lleno de miedo, sacó su revólver. Disparó contra el aparato para detener el horror. Cuando la policía llegó, encontró a Crawford muerto y a su amigo inconsciente, con la máquina destruida. Cuando despertó, lo que los policías dijeron fue que el científico había muerto de un ataque cerebral, pero los cuerpos de los criados nunca aparecieron. Desde aquel día, el narrador vive atormentado, temiendo al aire y al cielo, convencido de que esos seres invisibles aún están en su alrededor. La música de Eric Sand. El relato se centra en la frustrada búsqueda del narrador, un ex estudiante metafísico de la Rue Auxerre, una calle de atmósfera opresiva y anómala que parece haber desaparecido. Mientras allí residía, escuchó la música de Eric Sand, un anciano violinista mudo que vivía en la Guardilla. Sand era un compositor de genio sumamente original. Tras ganarse su amistad, el narrador descubrió que Sand temía que alguien escuchara sus melodías más extrañas. Posteriormente, el narrador, al escuchar la música prohibida, oye el grito espantoso del mudo, señal de un horror real. Mientras Sand intentaba desesperadamente transcribir su terrible secreto, una nota musical distante lo aterrorizó. Sand desató una interpretación frenética para contener a algo terrible. Un repentino viento nocturno rompió la ventana de la Guardilla. Al mirar por el hueco, el narrador no vio la ciudad, sino el espacio ilimitado, inimaginable espacio viviente, con movimiento y música, sin semejanza con la tierra. En la subsiguiente obscuridad y caos, el narrador descubrió que Sand había muerto de terror, con el rostro frío como el hielo, rígido, sin respiración, mientras el violín seguía aullando. El protagonista huyó dejando atrás el manuscrito que contenía la explicación. El misterio permanece irresoluto, pues el narrador nunca pudo encontrar de nuevo la Rue Auxerre ni el manuscrito. La olla de las brujas. Este narrativo texto críptico desvela la existencia de entidades cósmicas como los dioses primordiales, lo cual la historia nos otorga un marco metafísico a las leyendas locales. La historia nos comenta
que se establece contacto con el profesor Martin Gainey, un erudito en estos arcanos, quien le confirma que el aislamiento de los Potter se debe a que el progenitor de la estirpe, el hechicero Potter, había invocado una cosa con tentáculos, llamado y conocido como un primordial, que pasó a residir en la familia. Posteriormente, se realiza una intervención exorcística para la emancipación de Andrew. Gainey provee a Williams de piedras pentagonales, toscamente talladas, que portan el sello de Regin, un talismán arquetípico que inhibe la fuga de los primordiales de sus prisiones. El contacto de este artefacto con Andrew provoca en él una convulsión de horror extremo y la manifestación de un frío y furioso viento, confirmando la posesión y logrando su liberación. El operativo de salvamento culmina con la captura, siendo la liberación, mediante el talismán, de la hermana y el padre en la escuela. Finalmente Williams y Gainey se dirigen a una olla de las brujas, donde constatan que la identidad primordial se hospedaba en el cuerpo de la señora Potter. Para la erradicación del influjo maligno, el profesor Gainey sella perimetralmente la morada con las piedras y procede su ingición, ya que solo el fuego podía destruir esa fuerza elemental. El narrador atestigua la terrible lucha de la señora Potter, de cuyo cuerpo inmóvil emerge una masa amorfa, increíble, palpitante y temblona como gelatina, cubierta de tentáculos. La identidad, forzada a salir, asciende por la chimenea y se proyecta como una inmensa sombra negra hacia el firmamento, en dirección a las Hiades, de donde había sido invocada. Finalmente, la familia Potter, una vez despojada de la maldición, abandona el valle, mientras el narrador asimila la terrible verdad, diciéndonos que lo desconocido y ancestral es una realidad tangible, que yace más allá de la comprensión humana. El demonio de la peste. Hace muchos años, en un verano terrible, una enfermedad mortal se extendió por la ciudad de Arkham. La gente moría por todas partes, y el miedo se apoderó de todos los habitantes. En medio de ese caos vivía un joven estudiante de medicina llamado Herbert West, un muchacho muy inteligente, pero también muy obsesionado con solo un tema: quería vencer a la muerte. West y su amigo estudiaban en la Universidad de Miskatonic. Durante el verano, West empezó a experimentar con cadáveres. Su sueño era encontrar una forma de revivir a los muertos. Con ayuda de su amigo, preparaba un líquido extraño que inyectaba en los cuerpos para intentar devolverles la vida. Al principio, los resultados fueron terribles. Los cadáveres se movían, gritaban o quedaban en estados monstruosos. Pero West no se rendía. Él quería probar que la muerte no era el final. Un día, West tuvo una gran discusión con el Dr. Halsey, un profesor muy respetado. Tiempo después, una gran epidemia golpeó la ciudad, y el Dr. Halsey murió mientras ayudaba a los enfermos. West vio en su muerte una nueva oportunidad para probar a su experimento, y decidió usar el cuerpo del doctor. Pero lo que revivió ya no era humano, era una criatura violenta y sin razón, que atacó a la gente antes de desaparecer. Durante las noches siguientes, la ciudad vivió momentos de horror. Personas eran encontradas muertas, con señales de haber sido atacadas por algo espantoso. Finalmente, atraparon a un ser monstruoso que había estado causando todo el terror. Cuando lo miraron bien, descubrieron que parecía el Dr. Halsey, pero su rostro estaba lleno de odio y su cuerpo parecía hecho para matar. West, aunque fingía no tener miedo, quedó profundamente marcado por lo sucedido.
Había logrado lo que quería, revivir a un muerto, pero a un precio muy alto. Había traído al mundo algo peor que la peste, algo que no debía existir. Así termina esta historia con una lección clara. Hay cosas que el ser humano no debe desafiar. La vida y la muerte tienen su orden y jugar con ellas puede despertar horrores que van más allá de la comprensión. Herbert West quiso ser más grande que la muerte, pero solo logró despertar a su propio demonio. La bestia en la cueva. Era una vez un hombre que decidió visitar una cueva muy grande y misteriosa. Era una cueva famosa por sus pasillos largos, oscuros y llenos de rocas extrañas. El hombre iba acompañado de un guía, pero en un descuido, mientras exploraban los pasadizos, se alejó demasiado del grupo. Cuando se dio cuenta, estaba completamente solo. A su alrededor solo había oscuridad y un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Al principio, trató de mantener la calma. Pensó que si seguía caminando con cuidado, tal vez encontraría el camino de regreso. Pero pronto se dio cuenta de que estaba perdido. Cada paso que daba lo llevaba más lejos, y la luz de su antorcha comenzaba a apagarse poco a poco. La desesperación empezó a invadirlo. En aquel silencio absoluto, comenzó a imaginar cosas, a sentir que algo lo observaba desde las sombras. De pronto, escuchó un sonido. Eran pasos suaves y lentos, que se acercaban por el suelo de piedra. Su primer pensamiento fue que quisiera a su guía, que venía a rescatarlo. Su corazón se llenó de esperanza, pero al seguir escuchando con atención, notó que aquellos pasos no sonaban como los de un ser humano. Eran diferentes, como si algo pesado y extraño se arrastrara lentamente hacia él. El miedo lo paralizó. Trató de gritar, pero su voz apenas salió de su garganta. El sonido se hizo cada vez más fuerte. Sentía que aquello se acercaba, podía oír su respiración y hasta un leve gemido, con el de un animal. Lleno de terror, levantó una piedra del suelo y la lanzó hacia la oscuridad. No escuchó nada. Entonces, sin pensarlo más, sacó su pistola y disparó. El ruido del disparo retumbó en toda la cueva. Por un momento no pasó nada, hasta que oyó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El hombre quedó quieto, temblando, sin atreverse a moverse. Pasaron unos segundos que le parecieron eternos, hasta que por fin vio la luz de una antorcha a lo lejos. Era su guía que había seguido sus gritos. Corrió hacia él y juntos se acercaron al cuerpo de la criatura que yacía en el suelo. Cuando la luz iluminó al ser, ambos quedaron horrorizados. No era un monstruo ni un animal salvaje. Era una figura humana. Su piel era pálida como la nieve, cubierta de un pelo blanco muy fino. No tenía color en los ojos y su cuerpo estaba encorvado, débil, pero todavía respiraba. El hombre miró de cerca y comprendió con espanto que aquel ser había sido alguna vez un hombre como él, que se había perdido en la cueva mucho tiempo atrás. Sin la luz del sol, sin contacto con el mundo exterior, su cuerpo había cambiado hasta volverse irreconocible. Ambos quedaron en silencio. El guía levantó su linterna y observó cómo la criatura poco a poco abría los ojos. Tenía una mirada triste, vacía, como si hubiera olvidado lo que era ser humano. En ese momento, el hombre comprendió la verdadera pesadilla. La bestia de la cueva no era un monstruo nacido del miedo, sino una persona transformada por la soledad y la oscuridad. Desde entonces, el explorador nunca volvió a mirar la oscuridad igual. Entendió que a veces lo más aterrador no es lo que se esconde afuera, sino que el tiempo y el aislamiento pueden hacerle a un ser humano. El intruso. Durante toda su vida, un hombre había vivido completamente solo en un viejo castillo oscuro. No recordaba haber visto nunca la luz del sol ni haber conocido a otra persona. Las paredes del lugar estaban cubiertas de moho. Los pasillos eran húmedos y silenciosos. El aire siempre olía a polvo y antigüedad. No sabía cómo había llegado allí ni cuánto tiempo llevaba viviendo en ese lugar. Sabía que estaba solo y que su existencia era triste y vacía.
Pasaba los días recorriendo los pasillos del castillo, observando retratos viejos y rotos de personas que parecían observarlo desde las paredes. No sabía quiénes eran, tal vez sus familiares o tal vez extraños. Nunca había visto su propio rostro, porque en toda la casa no había ni un solo espejo. Su única compañía eran las sombras y los ecos de sus propios pasos. Pero dentro de su corazón sentía un profundo deseo de ver el mundo exterior, de saber cómo era la vida más allá de esas paredes oscuras. Un día, cansado de su soledad, decidió escapar. Recorrió el castillo de arriba abajo hasta encontrar una vieja torre que se alzaba hacia la oscuridad. Con esfuerzo, comenzó a trepar por una escalera de piedra muy empinada. Subió durante horas, sintiendo que nunca llegaría a la cima. Finalmente, después de mucho cansancio, llegó a una puerta de madera podrida, la empujó y una corriente de aire fresco lo envolvió. Por primera vez, respiró el aire libre. Cuando salió, quedó sorprendido. No estaba sobre una torre, sino en medio de un antiguo cementerio, rodeado de lápidas y árboles secos. La luna brillaba intensamente y el silencio era total. Caminó lentamente entre las tumbas, maravillado por la belleza del mundo exterior, aunque también sentía miedo. Todo le resultaba nuevo. A lo lejos vio un castillo iluminado y pensó que quizá allí encontraría personas con quien hablar. Corrió hacia el lugar y entró sin ser visto. Adentro había gente reunida, conversando alegremente. Quiso acercarse, pero apenas dio un paso dentro del salón. Todos lo miraron con horror. Los rostros felices se llenaron de espanto y los gritos llenaron la habitación. Nadie se le acercaba. Todos huían despavoridos. Confundido, el hombre no entendía por qué lo miraban así. Entonces volteó hacia una pared cubierta de espejos y por primera vez vio su reflejo. Lo que vio lo dejó sin aliento. Frente a él no había un hombre común, sino una figura espantosa, delgada, con piel seca y huesuda, los ojos vacíos y el rostro de un cadáver. Era un ser que parecía haber salido de una tumba. En ese instante comprendió la verdad. Él era el intruso, el extraño del que todos temían. Había vivido tanto tiempo en la oscuridad del castillo que se había convertido en algo inhumano, en una sombra viva del pasado. Lleno del horror, corrió fuera del lugar. Volvió al cementerio, su único hogar posible. Desde entonces, vaga entre las ruinas y los sepulcros, observando a los vivos desde lejos, sabiendo que jamás podrá ser uno de ellos. El mundo al que tanto deseó pertenecer lo rechazó, porque él mismo se había transformado en una criatura del silencio y de la noche.